Bueno, creo que podemos empezar ya. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por haberos apuntado a este curso de formación en igualdad de género en ciencia. Lo primero que queremos comentar pues, es que estamos contentísimos por el éxito de este curso, porque os habéis inscrito más de 420 personas, pues lo que muestra el interés que se tiene en este tema, el interés que tenemos en formarnos y la necesidad que tenemos en formarnos en estos temas. Estoy intentando pasar, sí, las transparencias. Bien, como entre tantos inscritos, pues hay un 70% de personas que quizá no conocen o no son socios de la Sociedad Española de Astronomía, entonces voy a dedicar muy poquito a un poco contarnos quiénes somos y qué es lo que hacemos. La Sociedad Española de Astronomía es una sociedad que agrupa a más de 950 profesionales de la astronomía. Incluye alrededor de 625 doctoras y doctores en astrofísica y unos 280 miembros junior. Cada 2 años se realiza una reunión científica. La última fue el pasado mes de septiembre de 2022, y en estas reuniones científicas se presenta siempre un estudio de recursos humanos. Y bueno, un poco para ponernos en contexto, en la Sociedad Española de Astronomía pues rondamos el 28% las mujeres astrónomas, y esto más o menos se ha mantenido constante en los últimos años, 29, 28, nunca hemos llegado ni siquiera al 30%. Bien, al 30%. El objetivo de la SEA es contribuir a promocionar el desarrollo de la astronomía y astrofísica en España, y bueno, luego también proporciona un foro independiente pues, para la discusión de asuntos de interés común en la comunidad astronómica. En la página web tenéis mucha información. Estos son las comisiones, algunas de las comisiones, grupos de trabajo que tiene la SEA. Como veis, hay una que es la Comisión Mujer y Astronomía, que es la comisión desde la que nos hemos encargado de organizar este curso. La Comisión Mujer y Astronomía se puso en funcionamiento ya hace bastantes años, en el 2010, y es una comisión pues, dedicada a visibilizar y a promover la participación de las astrónomas, y bueno, organizamos actividades pues, para intentar avanzar hacia la igualdad de género en la comunidad astronómica española. Ahí tenéis también, en la web podéis entrar en cada uno de estos apartados. Pues tenemos apartados en los que vamos recopilando pues, legislación y artículos de interés pues, para los análisis que hacemos. Tenemos apartados que nos dedicamos a la divulgación de las astrónomas de la SEA. El 11 de febrero, las actividades que realizamos en torno al 11F, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Tenemos un apartado del programa de mentoría del que estamos muy orgullosos, muy satisfechas. Lleva 2 años en funcionamiento, es un éxito. Tiene un lema muy bonito: si vamos a caminar hacia las estrellas, caminemos juntas. Está siendo de mucha ayuda para las científicas jóvenes, las astrónomas jóvenes que quieren continuar su carrera en ciencia. Tenemos un apartado donde están los currículums una breve bio de las astrónomas de la SEA, también un apartado de astrónomas premiadas, que las hay muchas. El último informe de la comisión, que se presenta cada 2 años en estas reuniones científicas, presentamos un informe de los resultados de la comisión y de lo que se va a hacer en el futuro. El plan de igualdad de la SEA, que es un plan de igualdad poco especial porque no somos una institución, la SEA no es una institución, es un organismo. Y luego el curso de formación, en el que estamos ahora. ¿Por qué se nos ocurrió plantear este curso de formación? Bueno, pues el objetivo era pues, concienciar, sensibilizar de las distintas facetas de la desigualdad de género, también en el ámbito científico, porque pues a veces pensamos, no, en ciencia ya hemos alcanzado la igualdad y ya no hay problemas y todos tenemos las mismas oportunidades. Bueno, pues no. En principio lo íbamos a plantear en la SEA, pero bueno, es que la intersección de la comunidad astronómica con el resto de las ramas científicas, creemos que tenemos los mismos problemas y se puede ampliar a toda la ciencia en general. En principio pensábamos, bueno, no sabíamos muy bien si hacer una sesión o varias. Ahí tenéis las sesiones, se han mandado ya también en toda la información previa que os hemos ido enviando. Y la idea es, con todas estas sesiones, que tengamos una visión general de conjunto de la problemática, y luego ya en cada uno de los temas particulares, pues que tengamos también información y herramientas de cada una de estas temáticas. Yo y toda la comisión queremos dar las gracias a la Junta Directiva de la SEA por su apoyo siempre incondicional a esta comisión, y luego también al resto de instituciones que permiten cofinanciar estas charlas y que nos resulte a todos gratuito. Pues quiero dar las gracias al DIPC,
al Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia, al IFCA y al CEFCA. Y también quiero dar las gracias en particular al DIPC, que nos está cediendo su licencia del Zoom webinar, pues para que podamos realizar esta sesión. Aquí sí quería aprovechar esto pues para comentar un poco que la idea inicial era hacer un Zoom estándar, pero dado el alto número de inscritos y de inscritas, pues pensamos que era mejor, más seguro, que todos íbamos a podernos conectar sin que hubiera injerencias, pues utilizando esta sesión de web de Zoom webinar. Esto imposibilita que se hagan preguntas en el chat, pero sí que vais a poder hacer preguntas. Creo que vosotros lo tenéis abajo a la izquierda, un apartado de preguntas y respuestas, preguntas generales, pues que las compañeras de la comisión irán contestando para que las podáis leer todos, y luego habrá preguntas pues que se leerán al final de la sesión a la ponente. Y si hay alguien que quiere hacer una pregunta de viva voz, pues puede levantar la mano y le podríamos dar acceso a abrirle el micro. Y bueno, yo creo que ya no voy a enrollarme más y voy a dar paso a presentar la primera sesión del curso, la sesión inaugural, que tenemos la enorme suerte de contar con Zulema Altamirano. Ahora nos va a hablar de avances y desafíos para la igualdad de género en ciencia. Voy a contaros un poquito de la biografía de Zulema, pues para que la pongáis en contexto, un poquito porque su currículum es tan extenso que no da tiempo a contar todo lo que ha hecho. Lo leo, para así no me dejo nada. Ella es doctora en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Madrid, es máster en Liderazgo y Dirección Pública por el INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública. Aprobó unas oposiciones de psicóloga del Cuerpo Superior de Instituciones Penitenciarias y estuvo varios años trabajando en instituciones penitenciarias. Trabajó también en el Instituto Europeo de Igualdad de Género como experta en igualdad y violencia de género. Es miembro del Observatorio de Mujeres en Ciencia e Innovación. Y bueno, actualmente es nada más y nada menos que la directora de la Unidad de Mujeres y Ciencia en el gabinete de la ministra de Ciencia e Innovación, y desde allí pues nos ayuda, nos asesora, nos impulsa para las políticas de igualdad de género en el ámbito de I+D+I. Y pues de nuevo muchas gracias por estar en esta sesión inaugural y te doy la palabra, voy a dejar de compartir para que puedas compartir tú. Muchísimas gracias, Julia, por tu presentación, por vuestra invitación. Es un honor el poder estar aquí y poder dar esta sesión inaugural de este maravilloso curso, por el que aprovecho para felicitaros porque creo que es todo un éxito de temáticas y, como bien estáis viendo, pues de público. Bueno, pues la parte introductoria, la que yo quiero daros en esta próxima hora, es precisamente un poco dónde están los retos y cómo están las cosas en el ámbito de la ciencia y también de la innovación. Antes de ello, sí que para mí es importante, un poco en base a mi currículum, daros ese punto de partida de qué es trabajar en igualdad, ¿no? Y yo esto me lo traigo precisamente desde ese bagaje quizá tan diverso, tan diferente que tengo en mis años de carrera profesional. Para mí trabajar en igualdad, de la experiencia que yo me llevo de todos estos años, es por un lado empoderar, es decir, no podemos decidir en nombre de, tenemos que decidir con, y para eso es muy importante conocer y dar voz a quienes están sufriendo situaciones de desigualdad o de discriminación. Luego mostrar los datos y por último actuar, ¿no? Y os voy a dar 3 pinceladas de dónde me traigo todo esto. Y empoderarme lo traje como bien decía Julia, de mi experiencia en prisiones. Yo he trabajado durante 5 años en intervención directa, además estoy especializada en violencia de género, he trabajado con víctimas y con agresores de violencia de género, y en la cárcel de Topas, allá por el 2007, me tocó trabajar con mujeres. Yo estaba encantada, todo el mundo me decía que iba a pasarlo muy mal, y obviamente yo en mi perspectiva de género teníamos muchas ganas de trabajar con ellas. Y me encontré que el módulo de mujeres de la cárcel de Topas, si lo buscáis en el país, en el año 95, ya era la cárcel del amor. Pues había una red de prostitución encubierta. Ellas bueno, pues elegían no libremente el mantener relaciones sexoafectivas con los internos del módulo de al lado. Está ubicado este módulo en un sitio diferente donde están todos los módulos, en un centro tipo donde hay mujeres y hombres, y los internos del módulo de al lado eran aquellos que trabajaban dentro de prisiones. Tardé poco en darme cuenta, yo iba como psicóloga, de que lo que había era, bueno, pues a ellas no se las dejaba trabajar, tenía muchas dificultades para poder acceder a la escuela y a los módulos de formación, porque ellas, bueno, las mujeres daban muchos problemas. Así que lo que tuvimos que hacer es trabajar con el apoyo de la dirección del centro, pero en contra de la parte sindical y del ámbito de seguridad del centro, por empoderarlas a ellas. No había manera de cambiar esto.
Por lo que os digo, tuvimos que trabajar un año con ellas en darles pues, lo que yo aprendí, ¿no? En construir confianza, que ellas entendieran que podían tener más acceso y control de los recursos. Trajimos los módulos formativos al módulo, donde ellas, las formaciones al módulo donde ellas estaban. Les concienciamos que ellas podían ampliar sus opciones y, bueno, y tener más control sobre sus vidas, ¿no? Ellas también pues, les dimos acceso a empleo, la lavandería del módulo del centro penitenciario quedó reservada para ellas, buscamos plazas remuneradas dentro de la biblioteca, en talleres, etcétera, y al final de un año, bueno, pues aunque las comunicaciones con el módulo de al lado se mantenían abiertas en contra de todo pronóstico, ellas libremente decidieron romper las relaciones afectivas con las que eran sus parejas en ese momento. La situación no, o sea, la historia no tuvo un final tan feliz porque yo me fui al año aquí a Madrid, me vine a otro puesto de trabajo y ellas me recriminaban, ¿no? Que ahora que yo les había hecho creer, ¿no? Entender que tenían más opciones, más control, que podían hacer más cosas, pues que yo, que había sido motor de cambio junto con el resto del equipo, pues me iba, ¿no? La realidad es que afortunadamente aquello se mantuvo y bueno, pues ellas aprendieron a trabajar de otra manera y se les dieron otras oportunidades. La siguiente historia me la llevó a Lituania, al Instituto Europeo de Igualdad de Género, y es que allí aprendí la importancia de mostrar los datos, porque lo que no se conoce no existe y lo que no existe no se puede cambiar. Cuando yo llegué, me fui manager de un proyecto donde había que analizar las fuentes administrativas de datos, las fuentes de datos administrativos de la policía, justicia, servicios sociales y servicios médicos de los 28, en aquel momento 28 países, para ver si podíamos tener datos comparables. Y hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, y es que no podíamos comparar el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y si no sabemos exactamente cuántas mujeres mueren asesinadas por sus parejas o exparejas, es muy difícil pues que tengamos políticas mejores informadas a nivel de Europa. Y aquello me llamó muchísimo la atención al ver que todavía a día de hoy Eurostat ha hecho un intento en hacer una estimación de estos datos y es todavía muy difícil entender. De ahí que para mí es tan importante el que en España tengamos esas estadísticas, porque permiten, ¿no?, reaccionar de manera muy dinámica y reforzar las políticas. Y bien sabéis, ya tenemos 6 mujeres asesinadas en lo que va de años y hemos tenido un diciembre muy negro en este tema. Por tanto, por lo que yo decía, ¿no?, si no medimos, no nos atrevemos a medir, no existe esa realidad, no podemos cambiar esa realidad y necesitamos atrevernos a medir para avanzar, ¿no?, para poder diagnosticar y ver si lo que estamos haciendo está funcionando o no. Y lo tercero ya, dame un segundito. Lo tercero ya para trabajar en igualdad para mí es muy importante pasar a la acción. De nada sirve el seguir dando vueltas a los datos que tenemos, el conocer esa realidad, si no tomamos medidas adecuadas y adaptadas a esa realidad para cambiar esos datos. Y esto, bueno, pues mi experiencia obviamente se basa en mi puesto actual, donde estamos cambiando realidades. De esto os hablaré al final de la sesión de hoy, pero inicialmente lo realicé desde función pública. He estado 2 años trabajando en el ámbito de igualdad y en función pública, desde donde hacíamos seguimiento y apoyábamos lo que es el plan de igualdad de toda la Administración General del Estado. Hicimos muchísimo hincapié en cambiar mentes, ¿no?, en capacitar, en formar, en sensibilizar. El siguiente paso ha sido redefinir entornos, hacer un hincapié muy importante en redefinir la cultura de la organización, y un tema muy importante para mí en este trabajo, en estos años de experiencia ya en igualdad, ha sido sumar esfuerzos, ¿no?, y construir redes, que es algo por lo que yo también os felicito a la Comisión de Mujer y a Astronomía, ¿no? Es muy importante tejer esas redes para que, como bien veis en la pantalla, ¿no?, pues solo cambiando la manera de hacer las cosas realmente podremos avanzar en igualdad. Y por tanto, mi punto de partida a la hora de ver, ¿no?, analizar avances y desafíos, es que lo que no avancemos en igualdad retrocede, porque los derechos han sido derechos conquistados, no han sido derechos que han venido por esa inercia histórica, esa desigualdad histórica en la que nos encontramos las mujeres. Y para avanzar en una igualdad real necesitamos 3 ingredientes: visibilizar, ya veis, ¿no?, la importancia de demostrar los datos; legislar, hacer lo posible; y luego educar, ¿no?, hacer que suceda. Y para eso hace falta sumar y aunar esfuerzos. No puedo avanzar en mi charla sin garantizar que entrenamos esa perspectiva de género, que entrenáis esa perspectiva de género y que tenemos un punto de partida similar, ¿no?
Y para ello quiero que os fijéis en estas dos fotografías, ¿no? Si solamente nos vemos las dos imágenes y os consulto qué anuncian, pues posiblemente me digáis ropa interior, los zapatos, tanto una como otra, podría ser un champú de pelo, podría ser un pintalabios. Pero si os fijáis en la frase de la izquierda, dice que ser un donante de órganos es posiblemente la única oportunidad que tengas de estar dentro de esta chica. Y si vamos al anuncio de la derecha, veis que es de Aston Martin y te dice que sabe que no vas a ser el primero, pero realmente te importa. La campaña de la izquierda es de una asociación de donantes de órganos que se llama Reborn to be Alive, es de Bélgica, del año 2008, y como os decía, la de la derecha es de Aston Martin para anunciar coches de segunda mano. Son dos campañas muy sexistas que siguen sexualizando y cosificando el cuerpo de las mujeres. Y con perspectiva de género es importante tener en cuenta que esta es la realidad, este es el contexto que desafortunadamente todavía seguimos encontrándonos y bueno, pues supone un obstáculo extra por haber nacido mujeres, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta que se nos cuela todavía en los medios de comunicación, en el marketing, en las campañas comerciales. Y el siguiente reto, ¿no?, para entrenar nuestra perspectiva de género es si os hago la consulta, ¿no? La pregunta, ¿qué tienen en común estos objetos? ¿Qué creéis que tienen en común? Hay quien me ha dicho cuando he hecho esta consulta pues que tienen género, que hay algún masculino, femenino, que pueden utilizarlos indistintamente mujeres o hombres. Bueno, pues la realidad es que todos estos objetos han sido inventados por mujeres, incluida la cerveza. Aquí, de hecho, un día me recuerdo que me decían, bueno, Zulema, si llegamos a saber que las mujeres habéis inventado la cerveza, a lo mejor el curso de la historia habría cambiado. La realidad es que la lupulina que da ese sabor peculiar a la cerveza, la inventó, la añadió a la cerveza una monja llamada Hildegarda, que le hicieron santa, no por esto, pero le hicieron santa. Y todavía en Wikipedia se dice que la lupulina se inventó en monasterios en la Edad Media. No se le reconoce la autoría a esta santa. Lo mismo pasa con posiblemente de las que conozcáis, Hedy Lamarr, la inventora de las ondas precursoras del wifi. Bueno, pues es un poco para mostraros, ¿no?, que esta perspectiva de género la tenemos que llevar a la realidad actual, que las mujeres todavía se las cosifica y sexualiza en muchos medios, y por otro lado que todavía las mujeres no ocupan el lugar que les pertenece, ¿no? Esa contribución no está tan reconocida, solamente el 7,5% de los libros de secundaria tienen referentes mujeres. Obviamente a lo largo de la historia las mujeres no han sido tantas como los hombres que han aportado su contribución, pero han estado, y es importante que se las reconozca. Las han robado premios Nobel, se las han atribuido a sus maridos, a sus compañeros de laboratorio. Es importante por una cuestión de justicia, pero también por una cuestión de generar referentes, porque los problemas que tenemos, de los que vamos a hablar, los retos que tenemos ahora, uno de los más importantes es precisamente despertar vocaciones científicas, y para ello necesitamos tener referentes diversos. Tenemos que mantener siempre un mismo prototipo homogéneo de persona, normalmente hombre, ¿no? Blanco, heterosexual, etcétera, que es ese prototipo que tenemos de persona que hace ciencia, ¿no? Habiendo entrenado ya esa perspectiva de género, vamos a hablar en este tiempo que nos queda de tres temas, ¿no? De los avances y desafíos. Primero, cómo estamos, cuál es el estado de la cuestión y los principales desafíos. También que conozcáis ese hacer lo posible, esa legislación, qué cambios normativos ha habido en los últimos años que permiten avanzar, y qué iniciativas ya desde la práctica, desde ese educar, desde ese sumar esfuerzos estamos realizando desde la unidad de Mujeres y Ciencia. A la hora de hablar del estado de la cuestión, a mí me gusta siempre partir del índice de igualdad de género, no sé si lo conocéis. Es un índice que lo elaboran mis excompañeras del Instituto Europeo de Igualdad de Género desde el año 2013. Yo me sumé al equipo desde 2013 al 2015 y elaboré lo que es la parte del índice de violencia, del dominio de violencia que está fuera de los subdominios. Y este índice me parece muy interesante porque nos muestra la situación de igualdad real entre mujeres y hombres en Europa. Igualdad real porque nos habla de la situación real que están viviendo, no de lo buenas de las políticas de cada país, sino si eres mujer o eres hombre, pues cuánto ganas, cuántas horas dedicas al cuidado de la casa, al cuidado de menores. Todo esto se suma en un índice agregado compuesto por 42 indicadores en 6 subdominios, que los veis ahí más abajo en colores. El lado de la izquierda nos resume la situación de Europa y el lado de la derecha la situación de España. Se presenta
en octubre, noviembre de cada año, estos son los datos del año pasado, donde España se mantiene en sexto lugar a la cabeza en igualdad real. España es referente en políticas de igualdad desde hace muchos años a nivel internacional y ha aumentado respecto al año anterior un punto y medio, por un punto y medio más. No son, es un índice que se calcula con un modelo min-max, no son porcentajes, pero sí nos dicen, ¿no? Pues veis que una gran diferencia entre algunos países, los que están más abajo, y los países nórdicos que están a la cabeza y junto con España. Y más abajo veis a la derecha la situación de España. ¿Dónde tiene España espacio de mejora? En los usos del tiempo. Todavía la incorporación del hombre, de los hombres al hogar no ha sido de la manera similar al de las mujeres al mercado laboral. Y también tenemos un reto importante en la segregación horizontal, que es qué estudios, ¿no? qué áreas de conocimiento y luego de profesión eligen mujeres y hombres, donde vemos, como ya decíamos, que tenemos una infrarrepresentación de mujeres en las áreas STEM, especialmente en ingeniería y en arquitectura, como veremos ahora, y de hombres en las ciencias de la salud o en el ámbito de la educación. Este es el punto de partida y vamos a ver ahora los principales retos. ¿Qué retos tenemos? Estos retos los partimos por lo que decíamos, ¿no? De hacer una radiografía, un diagnóstico desde la unidad de mujeres y ciencia y sumando todos los demás informes que se van publicando periódicamente por diferentes estamentos, ministerios o asociaciones o sociedades, etcétera, nos muestran que el primero de los retos a los que tenemos que dar respuesta en ciencia es atraer talento femenino investigador, especialmente en áreas STEM. Por otro lado, una vez que las jóvenes y niñas se incorporan y se deciden por estos estudios, garantizar que retenemos y desarrollamos su talento. Para eso, el primer punto de partida es que sea una carrera digna, una carrera estable y una carrera que permita vivir, y luego que según se avanza en la carrera investigadora no vamos perdiendo mujeres. Es un dato que os mostraré después. Hay un tercer tema muy importante que vais a ver en las diferentes sesiones de formación de hoy, que es ahondar y adentrar en cuál es la situación, cuáles son las condiciones laborales, qué situaciones a nivel de sesgos de género se producen en el lugar de trabajo, de discriminación y de acoso sexual, porque es otro de los factores que van incidiendo en que las mujeres no tengan un sentido de pertenencia, se sientan que están en la carrera investigadora, pero que todavía no pertenecen, no forman parte de la comunidad científica o incluso se ven en situaciones de sexismo o de acoso en el lugar de trabajo. Y otro tema que hace diferente, ¿no? al ámbito de la ciencia respecto a otras áreas, a otros ministerios, a otros ámbitos de conocimiento es que además aquello que se produce en investigación, los resultados, la transferencia de conocimiento, debe incluir perspectiva de género. ¿Por qué? Porque debe beneficiar por igual a mujeres y a hombres. El producto del conocimiento debe tener un impacto similar y debe además tener en cuenta las diferencias biológicas o las diferencias por los estereotipos, los roles de género que se puedan producir, ¿no? Todo esto es muy importante incorporarlo. Os traduzco estos retos a algunos datos. El primer reto que os decía, los estereotipos, que las niñas con un 8, hay algunos estudios recientes de la Universidad de Zaragoza, nos muestran cómo las niñas que sacan un 8 en matemáticas se sienten, bueno, creen que son mediocres en matemáticas, y si a un niño le preguntas con un 8 en matemáticas cómo se ve en matemáticas, su autopercepción es que, bueno, pues que es muy bueno en matemáticas. Esto ya desde los 6 años empieza a notar el rechazo de las niñas, no se sienten suficientemente buenas en ámbitos de las matemáticas, la física, la química. Según van a los 12-13 años es mucho más evidente, y estos estereotipos de esta autopercepción, esta autoexigencia, además se suma los juegos, ¿no? La interacción que tengan con la ciencia, con la construcción, con los Lego, a qué se juega, cómo son esos espacios que se juegan en los patios, que se juegan en casa, y eso es lo que hace sentirse atraída, ¿no? Puede ser que las niñas no se sientan atraídas por estos ámbitos o porque no se ven buenas o porque no les interesa. Una realidad es que si vas a ver los expedientes académicos de quienes estudian ingeniería en la universidad, vais a ver que los expedientes de ellas son excepcionales y los expedientes de ellos no tanto, porque se deciden por una ingeniería, pues porque les atrae. Se tienen que estar convencidas de que son buenas. Un tema, por ejemplo, que apunta a todo esto es que las mujeres en informática ha bajado muchísimo el porcentaje de mujeres que estudian la ingeniería informática a raíz de que la informática ha pasado a llamarse ingeniería. Es otro de los temas que está por ahí en estudio, ¿no? Pues estos ámbitos estén además necesitan del talento joven femenino. ¿Por qué? Pues porque los puestos de futuro, los puestos ahora mismo de la siguiente generación ni siquiera se conocen, y sabemos que van a estar basados en todo lo tecnológico, en la inteligencia artificial. Ya sabéis
el número de despidos que está habiendo en las grandes tecnológicas, pues vamos por ahí, ¿no? No podemos dejar el talento, no puede quedarse atrás el talento de las mujeres cuando el 53% de las personas que se doctoran en nuestro país a día de hoy son mujeres. Y aquí tenéis datos que vienen de dos estudios, el estudio de situación de las jóvenes investigadoras en España y también de científicas en cifras, que son los informes que producimos desde aquí, desde la Unidad de Mujeres y Ciencia. El siguiente reto, pues la que ya os avanzaba, ¿no? Con un 53% de mujeres doctoras en la etapa predoctoral y luego postdoctoral, en el grado D, vemos estos gráficos que también proceden de esos informes que antes os indicaba, vemos cómo se produce o bien un efecto pinza o un efecto tijera. El efecto pinza más arriba, según se avanza en la carrera investigadora, vamos perdiendo talento de mujeres. Las mujeres se van quedando atrás. ¿Por qué? Pues aquí hicimos en el estudio de situación de las jóvenes investigadoras en España, que publicamos hace 2 años, decidimos un cuestionario y preguntamos a mujeres y hombres, participaron casi 6.000 personas, el 62% mujeres, y vimos cómo para ellas, lo que tenéis aquí en la slide, ¿no? Para ellas las exigencias de dedicación, de movilidad, la competitividad que supone la carrera investigadora, las dificultades para conocer la financiación, las oportunidades, las posibilidades de continuar y obviamente, como bien posiblemente os imagináis, la conciliación, bueno, pues influyen, son los diferentes factores que impactan en que las mujeres o bien progresen en la carrera investigadora de manera más lenta a sus compañeros o bien se estanquen o abandonen o cambien su carrera. La realidad es que ahora mismo el 53% de las personas que se doctoran en nuestro país son mujeres y, sin embargo, quienes llegan al puesto de profesor investigador, al puesto de catedrático en una universidad, es de un 23-24% de mujeres. Por tanto, ahí tenemos un gran espacio de mejora y tenemos que plantearnos esos porqués, ¿no? Cómo avanzar. Y luego hay otro tema muy importante y es los puestos de toma de decisiones. Recientemente escucharíais, ¿no? La dimisión de Jacinda Ardern ahora en febrero. En los ámbitos de la ciencia y de la innovación nos preocupa mucho el no tener a mujeres que participen del diseño de la ciencia, del hoy y del mañana, del diseño de la innovación, del hoy y del futuro. Y ahí tenéis un ejemplo, ¿no? De las mujeres que ocupan puestos de toma de decisiones en el ámbito de la universidad, en los puestos de departamento, como según se va progresando en puestos de mayor alcance, vamos perdiendo de nuevo mujeres. Hay diferentes motivos, hay diferentes explicaciones a todo ello. Una de ellas no es, repito, que ya es cuestión de tiempo. Las mujeres es verdad que hay estudios que muestran de que no ocupan puestos de poder por el hecho de ocupar puestos de poder, sino que quieren generar impacto y si ven que ese impacto no se va a generar, no lo van a hacer, pero es una mayoría de mujeres, también de hombres, es un estilo de liderazgo, pero os insisto, no es porque no, por cuestión de tiempo. Hay un estudio muy interesante en Estados Unidos hecho con 500.000 de mujeres estudiantes de medicina, de que en los últimos 30 años, desde los porcentajes iniciales de mujeres que estudian el primer año de medicina estaban en torno a un 30%, al final de este estudio habían superado ya el 80% de mujeres en primer año de medicina y según van pasando los años, lo normal, lo esperable es que si el tiempo pone a todo el mundo en su sitio, los porcentajes de mujeres que ocupaban los puestos de responsabilidad de un departamento universitario en el ámbito de la medicina, pues fuera progresando. Pues en esos 30 años ese porcentaje no se movió un ápice. Hablamos de responsable de departamento de la universidad, no un puesto de catedrático o catedrática. Este estudio viene a mostrar, además, con lo que os digo, con una muestra muy significativa, que no es cuestión de tiempo, sino que hay más elementos que están ahí detrás, de los que ya os he ido hablando y os hablaré a continuación, que dificultan y son obstáculos extra a las mujeres en el ámbito de la ciencia. Esto no es solo de la ciencia, veis por el índice de igualdad de género, lo que le pasa a las mujeres en la sociedad en su conjunto se replica en el ámbito de la ciencia, pero hay que tener en cuenta que tiene un impacto específico, porque la carrera investigadora tiene una definición, tiene unos elementos que son muy diferentes a lo que somos las mujeres, por ejemplo, funcionarias, ¿no? en los cuerpos más generales en la administración. Y eso lleva a hacer un análisis y estudios muy, muy específicos, ¿no? de los porqués y de los para qué.
El tercer reto, que ya os avanzaba y que se va a ahondar en las siguientes sesiones que vais a tener en este curso formativo, por un lado están los sesgos de género, las situaciones inconscientes, ¿no? Esos sesgos inconscientes, situaciones de discriminación de los que muchos y muchas no somos conscientes porque estamos reproduciendo determinados estereotipos, roles, patrones que están muy enraizados en nuestra historia, en nuestra dinámica social, frente a los cuales tenemos que hacer una deconstrucción, ¿no? Y volver a redefinir. Y luego esto impacta en la valoración que se hace de unos y otros, en los accesos a la financiación, incluso en las posibilidades de contratación. Y hay un tema que es especialmente relevante, no porque se produzca más en ciencia, sino por el impacto que tiene para quienes sufren ese tipo de situaciones, que es el acoso. En la macroencuesta de violencia de género, la última del 2019 a nivel estatal, nos habla que un 17% de las mujeres han sufrido acoso sexual en su lugar de trabajo. En el ámbito de la ciencia, estas estadísticas, estas cifras son de en torno a un 10%. No quiere decir que estemos fenomenal, obviamente, todo lo contrario, nos preocupa muchísimo este porcentaje, pero lo que sí me quiero incidir es que no es mayor en ciencia que en otros ámbitos, pero obviamente con que le suceda a una única persona, en la mayoría le sucede a las mujeres, por hecho de ser mujeres, pero también a quienes sufren acoso sexual o acoso por cuya identidad de género, cuya expresión de género, cuya característica sexual o orientación sexual no coincide con la que se espera de ella, pueden sufrir este tipo de situaciones. Y el impacto que tiene, de ahí la preocupación de trabajar sobre ello, el impacto que tiene en su carrera profesional es muy diferente a otros ámbitos de trabajo. A ti te pueden acosar y el impacto personal que tiene es brutal, pero puedes cambiarte de trabajo. En ciencia no. Tú no puedes irte a trabajar a otro equipo de investigación de un día para otro porque has dado con una persona, en su mayoría hombres, un hombre que decide hacerte la vida imposible, acosarte sexualmente porque tiene una situación de superioridad bien jerárquica o de ascendencia sobre ti. Es un tema que nos preocupa y además aquí ya me pongo el sombrero como experta en violencia de género. Para que se produzca una situación de acoso, se tiene que producir por dos motivos. Porque la persona quiera, no es una cuestión de que no pueda controlarse, quiere y quiere mostrar esa superioridad y lo hace con una violencia totalmente instrumental y porque puede. Puede, porque su situación es lo que os decía, es superioridad jerárquica o porque su entorno se lo permite. Se lo permite porque, bueno, pues hace la vista gorda, se pone de perfil y de ahí la importancia de implementar políticas de prevención y de detección temprana en este tema en cualquier entorno de trabajo, en los ámbitos de la ciencia o de la innovación. Aquí os doy algunas cifras porque en el estudio de situación de las jóvenes investigadoras consultamos y ya veis que ahí la situación de acoso sexual, pues un 8,6% de mujeres y un 1,20% de hombres reconocían haber vivido en su entorno de trabajo en algún momento una situación de acoso sexual, o un 14% y un 1,7% de acoso en el lugar de trabajo. También os doy algunas cifras de lo que son situaciones de discriminación, de su credibilidad cuestionada. Esto es lo que se llama microcomportamientos sexistas, que es la antesala, ¿no? A que se puedan dar lugar situaciones de acoso. Estos datos los tenéis en este estudio que os digo, que está en la página web, en el espacio de igualdad del Ministerio. Y voy al cuarto reto que os explicaba al principio, la importancia de que las investigaciones que se hagan y la transferencia de conocimiento incorpore la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque hay una visión androcéntrica a la hora de diseñar un proyecto de investigación, la visión del mundo y las relaciones sociales centradas en lo masculino, y ahí os pongo lo que sucedió en el colegio Andújar, como se llamaba hace un tiempo, hace unos meses, y cómo el foco se puso en los medios de comunicación en la respuesta de ellas en las cámaras, qué contestaban ellas y cómo lo veían ellas, y no tanto al problema que tenemos como sociedad para que un grupo de jóvenes se crean legitimados a hacer lo que hicieron y lo excusen en que esto es una tradición, cuando lo que eso es una vejación a sus compañeras. No creo que ninguna de ellas a las 3 de la mañana se sientan sin miedo si se cruzan con un grupo de estos compañeros por la calle al volver de fiesta. Y el androcentrismo, que también tiene otro ejemplo, pues la inteligencia artificial, ¿no? Los sesgos están produciendo, por ejemplo, el robot de Amazon, que tal vez sabéis, que diseñaron un robot hace unos años para hacer una discriminación de currículum si le salió misógino, porque hay un efecto, no sé si lo conocéis, que se llama el efecto John Jennifer, que el mero hecho de que el currículum tenga nombre de mujer o de hombre hace que el currículum que lleva el nombre de mujer, siendo el mismo, se valore peor, independientemente de si quien lo valora es un hombre o una mujer. Es un estudio que se hizo en Estados Unidos en 2012, por si tenéis interés en buscarlo. Hay otro elemento
importante a la hora de ver por qué no se incorpora la dimensión de género a los estudios es la insensibilidad, el no contemplar que hay diferencias biológicas o hay diferencias de género, por estereotipos y roles que tenemos que tener en cuenta. El hecho de que bueno, pues en los diferentes aparatos, las Alexas, las Siris, tengan nombre, quien tiene la voz sea una voz de mujer, hay que plantearse por qué. O el hecho de que cuando vamos a buscar en Spotify, las canciones que más se reproducen son las de ellos, porque hay otro sesgo ahí, o llevándolo a otro ejemplo, ¿no? El infarto de miocardio, la sintomatología es diferente de hombres y mujeres, pues que además hay un elemento, también una variable de género, que como las mujeres, cuando nos sentimos mal en casa, esa sintomatología la tenemos asociada porque nos han dicho que las mujeres somos más ansiosas, tenemos más riesgo de sufrir estrés o ansiedad. Pensamos que nos está dando un ataque de ansiedad y lo que nos está dando es un infarto, aguantamos más en casa y de ahí que, aunque hay más hombres que mujeres infartados, hay el doble de mujeres que de hombres que mueren por un infarto. Y aquí son estos dos elementos y es derivado a que la investigación hace mucho tiempo era insensible al género en este tema y ahora lo que falta es incorporarlo a la práctica clínica. Ya se conoce, pero los datos tienen que pegar el salto y que la práctica clínica, cuando vas a urgencias, quien te atiende sepa de este sesgo de género. Y hay otro tema también importante, y es que hay veces que no hay diferencias de género, ni hay diferencias por razón de sexo, y sin embargo se establecen. Y un ejemplo es quién cambia los pañales. Desde hace mucho tiempo se decidió que solamente puedes cambiar los pañales cuando estás en un restaurante si eres mujer, y los hombres bueno, te lo pasáis muy mal, no sois muy osados, si os atrevéis a entrar a un baño de mujeres a cambiar pañales. Esto ha cambiado, pero esto era un doble estándar. No había diferencias y sin embargo se inventaron, ¿no? Y bueno, pues, de esos ejemplos pues es tan importante y de hecho se está haciendo ya. Horizonte Europa, además de obligar a que los proyectos que se presentan a Horizonte Europa tengan planes de igualdad, también tienen que incorporarle el enfoque de género en las diferentes fases de su proyecto de investigación y si no se hace justificar muy bien. Porque obviamente si vas a estudiar la actividad sísmica del volcán de La Palma es muy difícil, ¿no? Que le incorpores una dimensión de género. Obviamente estamos hablando de aplicar el sentido común, pero nos encontramos con que hay ensayos clínicos como el de la Viagra femenina, y cuando se vio, por ejemplo, que interaccionaba con el alcohol, cuando se hizo el ensayo clínico para ver la interacción de 30 personas en las que se estudió, 27 eran hombres. Y repito, era un estudio sobre la Viagra femenina. Bueno, pues este tipo de cosas pasan y a veces pues, es importante que se visibilicen pues, para evitar que pasen, ¿no? Que pasen más. Algunas cifras que os doy por completar esta parte de mi charla. Desde el 2016 hay un 7% menos de mujeres en ingeniería y tecnología, algo está pasando en las aulas, necesitamos atraer más niñas, más jóvenes, necesitamos llevar modelos diversos y que ellas se vean capaces y se vean atraídas, igual que necesitamos más hombres también en enfermería y en estudios de medicina y en educación. Tenemos solo un 12% de investigadoras en estas áreas, ya os decía, 24% de catedráticas, 23% de directoras de centros o rectoras, las investigadoras que habían sufrido acoso sexual. La producción científica durante el confinamiento hicimos un estudio más científico para ver cómo impacta la conciliación en la producción científica. Luego la otra parte de transferencia de conocimientos y el espacio de I+D en las empresas, otro tema que nos preocupa. Vemos que también hay una infrarrepresentación de mujeres, no alcanzan el 40%. Y también las inventoras, ¿no? Pues vemos que aunque forman parte de las patentes que se registran, solamente 37,6% de quienes están detrás de estas patentes son mujeres. Bueno, son esos espacios de mejora, esos retos, ¿no? Que creo que es importante que os llevéis hoy en esta parte introductoria. Y ahora ya paso a comentaros, vamos bien de tiempo, creo, los cambios normativos que se han ido incorporando a lo largo de estos últimos años para dar respuesta a este diagnóstico, ¿no? A esta situación que bueno, pues no es de ahora, viene desde hace muchos años y hemos ahondado también en saber los porqués, ¿no? Pues lo primero, tener el marco europeo. Por un lado tenéis todas estas directivas que son de obligado cumplimiento, por qué la igualdad está incorporada en el mandato europeo. Y tenéis ese conjunto de directivas, la última de ellas es la directiva del Work-Life Balance, que se llama la de conciliación de la vida familiar y laboral, donde, no sé si lo sabéis, uno de los elementos que están ya trabajando en esa directiva, en esa transposición en España, y vamos a contar con una licencia adicional de 10 días por cuidado de niños, porque de niños y niñas, ¿no? Que se pongan enfermos. Lo demás, la situación de España está por encima de esa directiva en otros tipos de permisos.
Ese es el marco general, el marco en el ámbito de la ciencia que quiero que tengáis muy presentes. Por un lado, la estrategia de igualdad, que dura hasta el año 2025, donde se incluye el acceso de las mujeres a la brecha digital, el acceso a la inteligencia artificial y la importancia de que haya más mujeres en puestos de toma de decisiones, además de la violencia de género en todos los ámbitos, por tanto, incluido en el ámbito laboral y en el ámbito de la ciencia. Horizonte Europa, que ya os anunciaba las dos grandes novedades que han tenido un impacto muy importante, han acelerado mucho los cambios y las políticas de igualdad, al incorporar planes de igualdad. Y luego hay en el nuevo ERA, el nuevo espacio europeo de investigación, se incluye una acción específica para que los países miembros avancen en igualdad en ciencia, en la academia y en ciencia. Y es esa acción 5, y ahora se está creando un grupo de trabajo similar al grupo de trabajo que había con el antiguo ERA para hacer seguimiento de estas políticas. Va a permitir acotar y conocer esa realidad y cómo se va avanzando en esa realidad. Lo que yo os anunciaba al principio, os indicaba de mi experiencia trabajando en igualdad, no es suficiente con mostrar los datos, con diagnosticar. Hay que atreverse con políticas decididas que cambien esa realidad y que acierten, ¿no? Que se ejecuten esos cambios y que se mida y se evalúe si están teniendo el impacto que se esperaba. En España, ¿qué tenemos? Pues en España tenemos, por un lado, el marco normativo que parte de la Constitución española, artículo 14, artículo 9.2. Luego tenemos dos leyes fundamentales, la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres del 2007 y la de Violencia de Género del 2004. También tenemos temas de acoso y la importancia de que las administraciones y la investigación, la ciencia, es sector público, está dentro de lo que es la administración, vele y proteja y prevenga y proteja a las mujeres de cualquier situación de acoso, a las mujeres y a los hombres, perdonadme, hablo de las mujeres porque el porcentaje mayoritario es de mujeres, pero obviamente cualquier persona que sufra una situación de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, eso es un riesgo psicosocial ya reconocido en esa ley de prevención de riesgo. También tenéis el Real Decreto Legislativo que equiparó en medidas urgentes en materia de igualdad, que equiparó el permiso de maternidad y paternidad, ha cambiado la vida de muchas personas, de muchas mujeres, de muchos hombres, ha cubierto ese año y ha supuesto un cambio muy importante. Tenéis la Ley Orgánica de Igualdad de garantía de integridad contra la libertad sexual, la ley que estáis escuchando desde hace ya varias semanas, la ley del solo sí es sí, donde hay un cambio muy importante que, no entrando en el tema de la situación de agresiones sexuales, sí en materia de acoso sexual se ha aumentado la pena por el delito de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Tenéis la Ley Integral de Igualdad y No Discriminación, que incorpora, aparte de la igualdad por la desigualdad por razón de sexo, por cualquier otro motivo, y las desigualdades múltiples, y de la que os voy a hablar después, es la Ley de la Ciencia, que se ha reformado en 2022 y que incorpora la perspectiva de género, y sí que me quiero detener un poquito. Todo este marco normativo se traduce en una serie de planes que son, bueno, pues lo que lleva al motor de cambio, los planes y programas que hacen que se aterrice aquello que dicen las normas. Tenemos un plan de igualdad efectiva que se aprobó el año pasado, en marzo, y en el cual el Ministerio de Ciencia e Innovación incorpora 48 medidas específicas para traducir lo que se incorpora en la norma en cambios reales. Tenemos además 12 medidas que aplican a todos los departamentos ministeriales de las 66 medidas del Plan de Igualdad, que se aprobó en el 2021. Por el otro lado, si vamos al ámbito de la innovación, los reales decretos de planes de igualdad y de autoridad retributiva que se aplican en ese ámbito también han supuesto un avance muy importante en materia de igualdad. El protocolo frente al acoso de la Administración General del Estado, que es el que tenemos de aplicación y que tenemos que adaptar tanto en el Ministerio como en los diferentes centros de investigación, las universidades irían aparte. Hay un nuevo protocolo que se está negociando, se iba a aprobar a final de año, pero finalmente se ha continuado la negociación y va a suponer una mejora con esas asesorías confidenciales para reforzar la parte que yo os decía de prevención y detección temprana. Y luego, bueno, pues por cerrarlo, ¿no? El Pacto de Estado frente a la violencia desde el 2017, que incorporaría, ¿no?, situaciones, medidas para mejorar cualquier situación o afrontar o erradicar cualquier situación de violencia de género, donde iría incorporado cualquier situación de acoso. Dicho lo cual, centrándonos y por daros esas pinceladas de cómo hacer posible que se cambie o se avance frente a los retos que hemos visto al principio. La Ley de la Ciencia incorpora el articulado, la ley anterior no lo hacía, lo tenía como una disposición adicional, la 13ª, e incluye dos artículos nuevos específicos en materia de igualdad, el artículo 4, el artículo 4 bis y 4 ter.
En esos artículos se deja muy claro cómo hay que abordar las desigualdades en ciencia. Por un lado, o sea, con un abordaje dual, incorporando de forma transversal la igualdad a todo aquello que se haga, a todas las políticas y las estrategias, y por otro lado, definiendo medidas específicas, iniciativas políticas específicas que den respuesta a los retos que persisten, que son los que os he explicado al principio. Medidas novedosas que se incorporan en ese articulado: la obligatoriedad que todos los agentes del sector público estatal tengan planes de igualdad que van a ser evaluados anualmente, y protocolos frente al acoso, que también van a ser evaluados anualmente. Por otro lado, se refuerza la presencia equilibrada entre 40-60 en cualquier comité, cualquier tribunal, que también premios, comités de nueva creación. Otra novedad muy importante es la obligatoriedad de eliminar los sesgos de género en los procesos de selección y evaluación. Se pueden eliminar con formación, con orientaciones específicas, con manuales y guías, pero el personal que evalúa, que selecciona, tiene que haber recibido una serie de medidas para ser consciente de esos sesgos, y también la incorporación de la dimensión de género a los proyectos de los que ya os hablaba antes. Otra de las grandes novedades ha sido ampliar los derechos de quienes concilian. Se han incluido los criterios de igualdad. No se puede penalizar por el tiempo dedicado a la conciliación de hombres o de mujeres. Tienen que incluirse criterios o cláusulas de igualdad en los procesos de selección y evaluación, y a mayores en cualquier, imaginaos una convocatoria de Ramón y Cajal, una convocatoria de Juan de la Cierva, cualquier contrato predoctoral, postdoctoral, de los temporales, los que son los dos que quedarían ahora, se van a ver ampliados por cualquier situación: licencia, permiso, excedencia, reducción de jornada relacionado con la conciliación, de que se van a beneficiar hombres y mujeres. Normalmente son más mujeres las que se acogen a estas licencias, ¿no? Pues esos contratos hasta ahora era un derecho, pero además se va a ampliar por el tiempo proporcional, ese tiempo que la persona ha estado pues cuidando de ascendientes o de menores. No tiene que ser solamente menores, dedicado a la conciliación. El artículo 4 ter se dedica a fomentar las medidas de acción positiva. Las medidas de acción positiva, además, esto está marcado por Europa, no es algo de aquí de España, aunque sí se recoge en nuestra Ley Orgánica de Igualdad Efectiva. Son las medidas necesarias para romper y corregir las inercias históricas de las que estamos hablando. Si no hacemos nada, si no se cambian esas inercias históricas, la situación se mantiene, se perpetúa, o lo que yo os decía al principio: lo que no avanza en igualdad retrocede. Por eso es muy importante tener en cuenta que se pueden acometer medidas de acción positiva siempre y cuando tengamos un diagnóstico previo, siempre y cuando estén justificadas y estén acotadas en el tiempo, duren el tiempo necesario para corregir la desigualdad. Un ejemplo que se incorpora a la ley es el distintivo de igualdad de género en I+D+I. ¿Qué pretende ese distintivo? Reconocer aquellos centros de investigación, aquellas universidades, que ya son muchas y muchos, que están incorporando y son excelentes en sus políticas de igualdad. No que cumplen lo mínimo que marca la norma, sino que exceden, que van un paso más en esas políticas de igualdad, y han normalizado y incorporado. No, la palabra no es excelencia, es exceder, sino ser excelente. Han incorporado la excelencia de sus centros de investigación, le han incorporado la perspectiva de género. Y luego, pues lo último, que se integra esa perspectiva de género en los documentos estratégicos. Forma parte de los objetivos, de los planes, de los programas anuales de los centros de investigación o de las universidades. Es un poco daros esas pinceladas de lo que incorpora la perspectiva de género en la reforma de la ley de la ciencia. Y ya brevemente, estos últimos minutos, antes de dar lugar a, bueno, creo que son bastantes las preguntas que parece que tenemos en el chat, por lo que veo, contaros cómo hemos traducido este diagnóstico que tenemos hecho, este marco normativo que nos permite hacer posible cambios, cómo lo hemos traducido a actuaciones concretas, desde ese abordaje dual, ¿no? Pero especialmente desde la Unidad de Mujeres y Ciencia que yo dirijo, qué iniciativas hemos definido para avanzar y poder dar respuesta a esas desigualdades que persisten. La Unidad de Mujeres y Ciencia tiene una estrategia clara en torno a 4 líneas de trabajo que, como vais a intuir, se basan mucho en mi experiencia trabajando en igualdad. La primera, medir, ¿no? Para tener muy claro cuál es el punto de partida y atrevernos a evaluar si lo que estamos haciendo realmente está funcionando o tenemos que corregirlo. Lo segundo, visibilizar. De nada nos sirve medir si no se conoce, porque, bueno, pues bien desde el rigor científico y desde la radiografía
Hay por un lado que visibilizar a las mujeres que hacen ciencia, que innovan, para que se valore, se ponga en valor y se normalice que hay talento y que hay mujeres con mucho talento que contribuyen en esa comunidad científica con su conocimiento. Y por otro lado, que no haya duda desde una manera muy objetiva a que todavía hay espacio de mejora en algunos temas en materia de igualdad en ciencia o en innovación. Una vez que tenemos esto hecho, la cuarta línea de trabajo es atrevernos a transformar, a hacer un cambio desde la cultura de las organizaciones, de los centros de investigación, también desde el ámbito de la investigación en la universidad o en el ámbito privado, y hacerlo sumando, generando red, coordinando y transformando, sensibilizando y formando. Y por último, como esto va bastante lento, nos dice el Instituto Europeo de Igualdad de Género que a los países más avanzados todavía nos quedan otros 60 años para alcanzar una igualdad real. Y hay quienes tenemos un poquito más de prisa, pues lo que hemos hecho es trabajar una serie de proyectos clave, proyectos que consideramos que van a permitir acelerar estos cambios para alcanzar una igualdad real en ciencia o en innovación. Esas son las medidas de impulso. Desde la línea de trabajo de medir, estos son todos los estudios que vais a encontrar en el espacio de igualdad del Ministerio, y algunos ya los he comentado. Tenemos 2 estudios que hacemos cada 2 años, uno del ámbito de mujeres e innovación y otro científicas en cifras, que vamos a publicar ahora el 8 de marzo de este año, el científicas en cifras del 2023. Nos dan una serie de estadísticas de cuál es el estado de la cuestión, y para ahondar en los porqués, ya os he hablado de 2 estudios, cómo fue el confinamiento, esos 3 meses de confinamiento, cómo fue para el personal investigador. Participaron unas 1.500 personas, en torno a 65% mujeres. Y el estudio de jóvenes investigadas en España, joven, entre comillas, porque incluimos personas hasta 40 años, que es el momento en que estabilizan su carrera en la ciencia, y vimos, con un cuestionario bastante completo, cuál era su autopercepción y dónde estaban esos espacios de mejora que yo os indicaba. Desde la parte de visibilizar, obviamente la mejor embajadora que podemos tener para visibilizar tanto la contribución del talento de las mujeres como la importancia de incorporar ese talento sin dejar a nadie atrás, como también las brechas que persisten, es la propia ministra Diana Morán, la ministra de Ciencia e Innovación, que tiene incorporado también en su mandato, en su hoja de ruta, su gobierno feminista, la perspectiva de género y esas brechas y esas mejoras que se están haciendo. Pero por otro lado, daros a conocer, que tal vez lo conozcáis, la plataforma Científicas e Innovadoras. Esa plataforma ya no incluye 33 mujeres, a día de hoy incluye más de 250 mujeres que a día de hoy, desde el año 2011, han recibido alguno de los 34 premios o distinciones de ámbito internacional, europeo, nacional o regional que hemos considerado. Hemos hecho un análisis junto con FECIT de los premios y distinciones más prestigiosos de nuestro país en materia de ciencia e innovación, y las mujeres premiadas o destacadas distinguidas en estos 34 premios se han ido incorporando de manera voluntaria a esta plataforma. En esta plataforma podéis consultar su biografía, sus premios, el área en que trabajan, y os permite servir como un buscador muy potente del talento, ¿no?, con nombre de mujer, que tiene nuestro país en estos ámbitos, y es nuestra contribución a visibilizarlas, ¿no? Por otro lado, a la hora de concienciar a la sociedad y de generar redes, por un lado tenemos ese 11 de febrero, ese 8 de marzo, que son fechas en las que aprovechamos para visibilizar todo lo que se está haciendo en esta temática, especialmente para atraer a más niñas y jóvenes, ¿no?, a áreas STEM, y también a que ellos, los niños y jóvenes, conozcan que las mujeres también hacen ciencia y lo normalicen. Y por otro lado, a la hora de generar redes, el mejor ejemplo que tenemos es el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación. Este observatorio, que preside la ministra de Ciencia e Innovación, yo soy la secretaria, Comunidad de Mujeres y Ciencia. Hay presencia de 11 departamentos ministeriales y 22 vocalías, donde están los agentes más importantes del sistema de ciencia e innovación, y de manera regular van rindiendo cuentas en el marco de este observatorio sus avances en igualdad en todo el año anterior, en todo el periodo anterior, y cuáles son sus objetivos para el año siguiente. Es una forma de rendir cuentas y de dar a conocer en un marco a todos los demás ministerios que tienen trabajo, que tienen una pata puesta en el ámbito de la ciencia o de la innovación, el desarrollo tecnológico innovador, pues qué se está haciendo. Toca transformar, y ya os decía, a la hora de transformar hemos puesto muchísimo empeño. Por un lado, ya lo decía antes Julia cuando presentaba de Teoría de Mujeres y Ciencia, en apoyar
a la comunidad científica, a los centros de investigación, por ejemplo, el CSIC, 69 comisiones de igualdad, a las sociedades también, a las reales academias, a todas las comisiones, unidades de igualdad, les damos apoyo, asesoramiento en por dónde ir, en qué material tenemos y también en formación. Desde el Ministerio hemos reforzado el plan de formación que está a disposición de todo el personal, no del Ministerio, sino también de los centros de investigación, de nuestros organismos públicos, donde hay un itinerario de igualdad con un curso básico, un curso avanzado, una serie de cursos monográficos que nos han solicitado a demanda en diferentes temas relacionados con la igualdad y un curso muy específico que se ha puesto en marcha este año, el año pasado, que es el de prevención y asesoría confidencial con 60 horas centrado en tener unas figuras más cercanas a la comunidad científica, formadas especialmente en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo para poder ayudarles. Y luego una serie de vídeos que hemos puesto a disposición en la página web con temáticas muy concretas. El que yo os decía ya de los sesgos de género, sobre cómo impactan los sesgos de género en la selección, en la evaluación, en la versión de proyectos, cómo incorporar la dimensión de género a los proyectos y luego cómo evaluar estos proyectos. Y para ello hemos trabajado con la Agencia Estatal de Investigación y tenéis una serie de módulos, 6 módulos en su página web y también la web del Espacio de Igualdad del Ministerio, para ayudar al personal evaluador que tiene que evaluar proyectos de diferentes temáticas, cómo evaluar esa pregunta que se hace desde cuando se presentan a un proyecto del plan, a la convocatoria del Plan Nacional, la incorporación de esa dimensión de género. Y ya terminando, comentaros un poco la parte de impulso, ¿no? Se ha incorporado la perspectiva de género en la estrategia estatal de ciencia, tecnología e innovación y también al plan estratégico. Como medidas de acción positiva el año pasado, CEBETI convocó el programa Neotec Mujeres con 5 millones de euros para mujeres, para empresas de base tecnológica lideradas por mujeres. También hemos creado, la parte de crear red, hemos creado un grupo de trabajo que ayuda a incorporar la igualdad en las convocatorias de fondos de I+D+I, fondos europeos. Y lo último, que es lo que estamos trabajando ahora, es en un plan de igualdad, un plan marco, que sirva como hoja de ruta para aquellos planes que se están desarrollando en los diferentes centros, organismos, de acuerdo al mandato de la propia ley de ciencia y tecnología e innovación, bueno, pues que ayude, ¿no?, a mantener una misma hoja de ruta. A mayores tenemos un programa de mentorazgo y creo que el programa del que mencionaba Julia forma parte de esta serie de mapeo que hemos hecho de diferentes programas de mentorazgo en I+D+I, porque lo que queremos desde el Ministerio es, bueno, consensuado con quienes forman el grupo de trabajo de mentorazgo, definir una red formal de mentorazgo excelente, de mentorazgo de excelencia para ciencia y para innovación que incorpore el enfoque de género, con un refuerzo para las jóvenes investigadoras, porque hemos detectado que ellas saben menos que ellos hacia dónde dirigirse, pero que no perdamos, ¿no?, el poder aprovechar esta oportunidad para que también los mentores y las mentoras, y también sea quien sea el mentí, se conozca de los retos que existen, de los desafíos extras por ser mujer, de todavía esos sesgos de género que se pueden producir y no se reproduzcan, especialmente no se repliquen. Estamos trabajando en este proyecto. También estamos trabajando con diferentes prácticas que tenéis en esta slide para garantizar que los entornos de trabajo son seguros, son inclusivos, son diversos para hombres y para mujeres y no se produce ninguna situación de sexismo o que pudiera dar lugar a situaciones de acoso sexual. Para ello hemos creado un comité asesor permanente, es el único el ministerio que tiene un comité asesor permanente formado por la Inspección de Servicios, por la Unidad de Igualdad, que soy yo, la Unidad de Igualdad, Unidad de Mujeres y Ciencia, y por Prevención de Riesgo, donde vamos haciendo seguimiento cada 2 meses de cualquier situación que llegue, que pudiera desembocar en una situación de acoso, o cualquier campaña preventiva que queramos hacer, o cualquier situación con consulta que nos quieran hacer llegar sobre cómo abordar esta temática. Yo soy asesora confidencial del Ministerio y tenemos además línea directa, soy punto de contacto con cualquier persona que en el marco del Ministerio tenga la necesidad de hacerme cualquier consulta en ese sentido. Y hemos reforzado mucho, dando un papel muy importante a los IP, a los investigadores e investigadoras principales, para que ellos, como parte del ejercicio de sus funciones, no sean ajenos a este tipo de situaciones de manera proactiva, busquen, ¿no?, detectar esas situaciones y prevenir, ¿no?, más allá de no saber cómo, bueno, pues consúltanos, tienes diferentes canales por los que puedes consultarnos, pero es muy importante que quienes estáis en primera línea tengáis
esa perspectiva de género, ese enfoque de género que yo os indicaba al principio, que es tan importante incorporar a vuestro día a día para que esas pequeñas cosas que a lo mejor son extrañas, pues que no se cuelen y luego se vaya haciendo bola y aquello pueda llevar a una situación que es una situación no solo desagradable, sino es que estamos hablando de un delito penal. Es decir, una situación que las personas que trabajan en la ciencia, igual que las personas que trabajan en cualquier otro sitio, tienen derecho a que se las proteja frente a cualquier situación de acoso sexual, y esto además es una falta disciplinaria y es un delito, ¿no?, que tiene que ser investigado y pues, que se depuren las responsabilidades que correspondan. Pero que nosotros lo importante es poner el foco en la víctima, para nosotros y nosotras trabajar protegiendo, previniendo y protegiendo a quienes están en el centro, que es cualquier persona que trabaje en ciencia, que trabaje en innovación, que no se vea, ¿no?, que no se vea en una situación de este tipo, que va a tener un impacto en su carrera profesional y en su vida personal también. Y ya os adelantaba el tercer gran proyecto en el que estamos trabajando, y es el distintivo de igualdad. Hemos seguido estos pasos que tenéis aquí, es trabajar primero definiendo qué estructuras hay, qué situaciones, qué comisiones de igualdad hay en los diferentes centros, qué mapeo de centros podrían ser susceptibles a solicitar este distintivo. Luego, ver cómo ese distintivo puede ser lo suficientemente exigente, pero no tan ambicioso como para que nadie se presente, sino que sea un motor de cambio que permita motivar y reconocer a quienes llevan por delante, pero también a motivar a los centros de investigación, las universidades, facultades, que quizás están un poquito por detrás, a que se sumen a optar a este distintivo. Y bueno, pues como parte de este distintivo, que lo que tenéis en el círculo son las diferentes criterios, áreas en las que se van a establecer los criterios para poder optar al distintivo. El distintivo no aspira a ser un premio puntual, sino una certificación que vaya acreditando, y además va a haber que renovarla cada 4 años. El objetivo del distintivo es que la convocatoria se haga cada 2 años y se puede ir renovando cada 4 años para quienes hayan mantenido o mejorado, sobre todo mejorado sus resultados en las políticas de igualdad que están implementando en su centro. Y ya finalizo para dar paso espero, al debate que podamos, que pueda abrirse, a las preguntas que me vais haciendo, temas concretos que queráis ir viendo. Lo único, bueno, pues acabar como empecé, y es que de la experiencia de mi trabajo ya de unos cuantos años en la administración, y especialmente en igualdad, creo, y os animo a ello, que solamente cambiando, no solo conociendo y poniéndonos esa perspectiva de género, incorporando a nuestro día a día, sino atreviéndonos a cambiar la manera en que cada uno y cada una hacemos las cosas, pues podremos alcanzar una igualdad real, no una igualdad de las políticas, sino una igualdad real en vuestro día a día en el ámbito de la ciencia. Así que por mi parte, aquí tenéis también mi correo y el Twitter que se está utilizando desde la Unidad de Mujeres y Ciencia, y ya dejo de compartir para poder dar lugar a las preguntas. Pues, Zulema, muchísimas gracias por tu charla, sobre todo porque hemos notado que tienes la garganta muy tocada y Sí, aún así sí. estás aquí. Y bueno, la verdad es que todos podemos opinar y bueno, yo he oído muchas veces en ciencia compañeros y también compañeras, pero si en ciencia estamos maravillosamente, pero si en ciencia a mí yo no he tenido ningún problema, si yo he conseguido lo que he querido, si yo no tengo ningún sesgo. Pero está muy bien charlas como la tuya, en la que se ven los datos, en las que se ve la realidad, lo que decías tú, el medir para ver la situación actual, porque si sabemos realmente lo que está ocurriendo, pues es cuando podemos, pues eso, plantear estrategias y desde todos los ámbitos, el institucional, el social y el personal. Porque a mí me resulta muy difícil entender que alguien pueda decir que no hay, que estamos maravillosamente bien y que no hay desigualdad después de los anuncios que has puesto, que te revuelven el estómago y que eso nos entra a todos en el cerebro y después de eso, en el siglo XXI es imposible. O sea, seguimos necesitando seguimos necesitando cambios y concienciación de la gente. Bueno, voy a pasar a hacerte alguna de las preguntas. A compañeras de la comisión, si se me olvida alguna, pues voy un poco por orden de cómo las han hecho. Voy a hacerte unas preguntas que están relacionadas con el 11F y que además ha sido un tema recurrente. Josefa Masegosa pues comenta que el 11F nos preocupa porque es un esfuerzo, ¿no?, en educar, en visibilizar a las científicas,
pero no sabemos si esto realmente ha mejorado el número de niñas que luego se dedican a carreras en el ámbito STEM. Y si preguntas si desde el Ministerio habéis hecho alguna evaluación sobre este tema. Sobre lo mismo pregunta también, espera que tengo que ir para abajo. Ay, Julia, espera que la busque. Vale, hay bastantes, ¿eh? Julia Marín Yaseli va en la misma línea. Tras muchos años participando, estoy cansada, realmente sirve para algo. Al final es un día de entrevistas a chicas y 364 días de ver cómo entrevistan a compañeros. Y también ha preguntado sobre lo mismo Jonathan Piedra. Dice que para el 11F diferentes centros escolares, colegios e institutos solicitan charlas divulgativas y de concienciación. Típicamente se pide que sean investigadoras quienes imparten estas charlas, llegando al punto de no dar abasto, dado el número de peticiones. En torno al 11F es verdad que las mujeres científicas estamos sobresaturadas. Y luego dice que hay compañeros que están dispuestos a impartir estas charlas por estar de acuerdo en su necesidad y por aliviar a las investigadoras, pero tenemos dudas sobre el impacto positivo o negativo de que sean hombres quienes hablen en el 11F. Son tres Son preguntas, tres. pero relacionadas todas con el 11F. Bueno, pues no, o sea, estoy totalmente de acuerdo. La preocupación precisamente es que el 11F se quede en un día, ¿no? Yo creo que el 11 de febrero es una fecha necesaria, pero no suficiente. No podemos perder la fecha del 11 de febrero porque es la fecha que permite recordarnos que tenemos, o sea, recordar cómo están las cifras, lo poquito que se mueven los datos, que ya sabéis que los datos son muy tozudos y estamos viendo, de hecho, una de las cosas que más nos preocupa cuando me decís, oye, ¿el 11 de febrero realmente ha servido para algo? Bueno, pues, ¿qué queríamos? Si yo tengo que elegir algo, para mí la prioridad, Comunidad de Mujeres y Ciencia, es que haya más mujeres, más niñas y más jóvenes que se sientan atraídas por áreas STEM, porque es donde están los puestos de trabajo del futuro. Y entonces tienen que estar allí. ¿Necesitamos más hombres en enfermería, en ámbitos sociales y de la salud y ciencias jurídicas? Por supuesto, pero la realidad a la que nos lleva es que si no tenemos mujeres en esos ámbitos, en todo lo tecnológico, se quedan fuera, ¿no? Lo mismo que la brecha digital. Entonces, la prioridad del 11 de febrero es recordar una y otra vez, no solamente a la ciudadanía en su conjunto, sino que aquí tenemos, yo creo que tenemos dos targets, ¿no? La ciudadanía por un lado y los policy makers, quienes están realizando y definiendo las políticas que tienen que cambiar esta realidad. Es una fecha que nos permite visibilizar ese diagnóstico que tenemos hecho. Quienes trabajamos en igualdad en ciencia, bien lo sabéis, desde la Sociedad de Mujeres de Astronomía, lo que hacemos es hacer un análisis continuo y hacer un trabajo continuo. Y lo que ha permitido este 11 de febrero y cómo se ha generado una red muy potente, que yo creo que es el beneficio de este 11 de febrero, es que se ha consolidado una red muy potente en torno a esto. Y esa red es muy sólida. Y esa red se está expandiendo no solamente en número de agentes del sistema, de científicas, pero también de iniciativas que se suman, sino que además se ha ampliado en fecha. Ya no es el 11 de febrero. El 11 de febrero se usa para visibilizar, pero hay muchísimas iniciativas. Yo os puedo hablar de un programa que a mí me gusta mucho, que es Poderosas, en la Universidad de Burgos, junto con FECIT, el programa STEM Talent Girl, Inspiring Girls. Hay muchísimos programas que no son por el 11 de febrero, sino que están ya consolidados, tienen una periodicidad anual y están buscando trabajar esto. Fomentar que las niñas se sientan atraídas por lo STEM y se sientan capaces de lo STEM. Ahora, ¿qué reto nos queda? Pues llevárnoslo a las aulas. Y de ahí surge la iniciativa Alianza STEM Niñas en Pie de Ciencia del Ministerio de Educación, que seguramente conozcáis. Esa alianza STEM precisamente perpetúa, ¿no? Va más allá. Consolida un 11 de febrero porque es una alianza que va a lo largo de todo el año, donde los centros educativos se han ido sumando y las iniciativas no solamente son por el 11 de febrero, sino que hay iniciativas, hay más de 100 entidades que está también el Ministerio, está CSIC, inscrita, está FECIT, a esta alianza, porque lo que hace precisamente es, en torno a ese 11 de febrero, agrandarlo. ¿Sigue siendo necesario el 11 de febrero? Sí, porque siguen siendo para mí muy preocupantes las cifras. Hablamos de que hay un 7% menos de mujeres que se incorporan a las carreras universitarias de ingeniería y arquitectura. Hace años se estaba hablando ya de acercarnos al 40%. ¿Qué ha pasado como sociedad?
¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para que, y no hablo solamente del ámbito educativo, también hablo de la educación no formal, de la educación de iguales, de la educación de padres, madres, de quienes estamos alrededor, para que o bien nuestras niñas no se sientan suficientemente buenas como para incorporarse o no se sientan, no tengan interés en lo tecnológico? Y yo creo que ahí es una de las prioridades que tendríamos que tener. ¿Solamente el 11 de febrero? No. Las estructuras de igualdad que se han ido consolidando estos últimos años en ciencia están trabajando todos los días en este tema. Pero sí que creo, y de hecho lo que, por ejemplo, la iniciativa que estamos trabajando ahora, que a lo mejor habéis visto en redes desde el tuit de la unidad, es un dossier donde se vea el volumen de instituciones que se mueven por el 11 de febrero. Lo siguiente es, ¿no? Oye, y no solo el 11 de febrero, un dossier de actividades, pero que no sean solamente en torno a esta fecha. Esta fecha es la excusa para mostrar que todavía hay espacio de mejora y no podemos perderla, pero hay que visibilizar esos programas que duran todo el año. Y hay, por ejemplo, el otro que ya os avanzaba, el programa de mentorazgo, hemos identificado 45 programas de mentorazgo en España, no dirigidos a niñas y jóvenes en las escuelas, especialmente a las predoc, que las ayudan y las van a guiar en su carrera investigadora o en los estudiantes de último año de universidad que las van a guiar. Porque esos son los otros programas, ¿no? Los que podemos tener bajo el paraguas del 8 de marzo, de febrero, visibilizarlos, pero son programas que continúan todo este año. Pero, sin embargo, entiendo el cansancio de algunas investigadoras que dice como Josefa. Sobre el tema de ese dilema, ¿no? De si incorporar a los hombres a estas iniciativas, yo creo que todo lo que suma es muy importante y los hombres que se suman como aliados son muy conscientes de cuál es su papel en todo esto y que su papel es ir acompañando, no ir sustituyendo, y si se hace bien cualquier alianza, ¿no? Lo que hace es normalizar una situación de desigualdad y permitir avanzar de manera mucho más, ¿no? mucho más clara en que todo esto, sobre todo que no es cosa de mujeres, ¿no? Yo creo que es un tema de sociedad en su conjunto. Sí, pues nada, yo como también colaboradora del 11F, la verdad es que a veces cuando ves las estadísticas y ves que baja el número de matrículas en carreras científicas y tecnológicas, también dices, se nos cae el alma, ¿no? Pero la verdad es que hay que seguir porque en todas estas actividades que has dicho, porque no podemos ir hacia detrás. Hay varias preguntas de asistentes que están preguntando si se va a grabar la sesión. Se está grabando y la dejaremos accesible pues, en cuanto la podamos colgar. Y voy a dar voy a abrirle el micro a Dolores Frías porque creo que tiene una pregunta, pues que ya, Dolores, ya te he abierto el audio por si quieres preguntar. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, en primer lugar, daros, en fin, la enhorabuena por esta formación y por la necesidad de que sigamos trabajando en el tema porque queda muchísimo por hacer. Estoy convencidísima y más por la pregunta que os quería hacer, que quería hacer especialmente a Zulema, relacionada con la investigación que llevamos también aquí en la Universidad de Valencia sobre temas de cuestiones de perspectiva de género, concretamente también dentro del área de la metodología, que es donde yo trabajo, y también encontramos diferencias dentro del área de metodología en psicología entre las alumnas y los alumnos y su propia valoración dentro de la materia. Bueno, solamente era una cuestión de comentar o de reflexionar, porque estamos analizando los datos de un estudio que hemos hecho con profesorado. Tenemos 380 participantes, hombres y mujeres, aproximadamente 50-50%. Que pertenecen a las universidades públicas y privadas, pero el 90% son de universidades públicas. Y hemos detectado que no llega la formación de perspectiva de género al profesorado, porque el 70% consideran que no, o sea, nos informan de que no han recibido ningún tipo de formación específica sobre perspectiva de género y docencia. O sea, no llega todo. Entonces, las reflexiones, ¿siempre nos formamos al final las mismas o el mismo profesorado? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no llega la formación? Una pregunta que había también para ver si, bueno, pues por ejemplo, conocían
si has recibido formación, pues el efecto tijera, en principio, pues desde el mundo académico y la perspectiva de género, hemos leído y conocemos ese efecto. Era también para controlar la otra pregunta, ¿no? Y efectivamente el 75% dice que no conoce este término dentro del mundo académico, que corrobora ese 70% que no está recibiendo, que no ha recibido formación académica. Entonces, pues creo que es fundamental comenzar por evaluar y ver qué ocurre, porque si desde el mismo profesorado científico, desde la universidad, no tenemos esa formación para trasladarlo en nuestras materias e integrarlo en nuestras guías docentes y, por lo tanto, en nuestro trabajo diario con el alumnado, pues no podemos transmitirlo. Entonces, creo que es una cuestión a reflexionar importante. Yo no esperaba un porcentaje tan alto de personas del profesorado que no se ha interesado o que no ha recibido o que no le ha llegado la información. No sé dónde está la cuestión. Pero bueno, simplemente era para reflexionarlo como grupo y tenerlo en cuenta, que en esas casi 400 personas, y seguiremos investigando, no están recibiendo, no manifiestan que no tienen conocimientos para llevar a cabo una perspectiva de género en la enseñanza que llevan a cabo desde la universidad. Simplemente era esa cuestión, daros de nuevo la enhorabuena y agradecer el trabajo de Zulema y por supuesto que seguiremos trabajando. Gracias. Muchísimas gracias, Dolores. Te agradezco mucho los datos y el poder contrastar, ¿no? Porque es una de esas cosas que piensas que está pasando, pero ya cuando tienes datos dices, ostras, efectivamente, está sucediendo. Desde aquí precisamente es uno de los temas en los que más incidimos por incorporar a la ley de la ciencia. Lo que vimos con la ley anterior es que, bueno, fomentar el conocimiento en sesgos de género, los procesos de selección, pues al final la realidad es que o bien porque el profesorado o los evaluadores y evaluadoras o no tienen tiempo o no lo consideran importante, o no, es decir, si depende de ellos, siempre o hay otra prioridad o no es tan importante, o ya creo que con lo que he leído ya voy bien. Entonces al final no terminan de tomar conciencia. Finalmente lo hemos incorporado como algo obligatorio. ¿Que sea obligatorio quiere decir que va a llegar? Pues mira, la realidad en materia de igualdad o en este tema de perspectiva de género es que nos encontramos con tres grupos de personas. Quienes ya vienen sensibilizados y sensibilizadas de casa, que son quienes se suman normalmente a todas estas charlas, formaciones que, por ejemplo, en el caso del Ministerio vamos dando, personas que tienen mucho interés, a quienes nunca se lo habían planteado, que es el núcleo al que vamos, y a quienes da igual lo que les cuentes, que es que no les va a llegar. Este tercer grupo, yo creo que cuanto más lejos, mejor, porque al final lo que pueden hacer estas personas es quitar mucha energía a la hora de confrontar una y otra vez y tener que justificar algo que ya tenemos contrastado y justificado desde hace muchas décadas y con cifras, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a este núcleo del medio? Que es que ni siquiera se lo habían planteado. Desde el Ministerio, además de incorporarlo a la ley para que de manera... Aquí el reto es que de manera atractiva llegue, ¿no? y se entienda que es que esto es en el ejercicio de las funciones de cualquier persona que trabaja en el ámbito de la administración. Tenemos la obligación de incorporar lo que dice la ley orgánica, por tanto, tenemos que formarte para que lo incorpores, pero además el poder facilitártelo. ¿Cómo lo hemos hecho desde el Ministerio? Por un lado, hemos ampliado, como yo os decía, todo el itinerario formativo, lo hemos hecho a través de vídeos para que no sea excusa, pues que no tengo tiempo, pues con vídeo, con módulos específicos y hacerlo atractivo. Y por otro lado, es un tema que incorpora el segundo plan de igualdad de la Administración General del Estado, y es que es obligatorio que cualquier otra formación que hagas incorpore un módulo de igualdad. Ese módulo de igualdad es en formaciones de más de 15-20 horas y en todas las formaciones que se hacen en habilidades directivas o en habilidades personales. Como parte de tratar con personas tienes que haber incorporado la perspectiva de género. Entonces son diferentes fórmulas, veis que son diferentes medidas que hemos tomado. Otro de los temas que a veces en los diferentes debates o reflexiones o grupos de trabajo en los que yo estoy que se propone, y yo creo firmemente en ello, es que de la misma manera que tenemos una formación obligatoria en prevención de riesgos laborales, deberíamos tener una formación obligatoria en perspectiva de género. Sobre todo si las funciones que desarrollamos, en este caso en el ámbito de la docencia, lo que estamos enseñando
si no lo enseñamos con enfoque de género, no, estamos distorsionando la realidad, ¿no? Es muy importante, por un lado, conocer ese efecto tijera y, por otro lado, conocer que el infarto de miocardio es diferente. Yo estuve en una conferencia, en un seminario muy interesante en Córdoba hace unos meses, 2 días, donde se hablaba de esto, ¿no? Del infarto de miocardio, del impacto del dolor, de cómo las mujeres y los hombres sienten y manifiestan y verbalizan el dolor de manera diferente. Y me decían esto, que la investigación ya tiene perspectiva de género, pero como no llega a la práctica clínica porque la docencia no se está incorporando al currículum, que es lo mismo que tú estás señalando. Si no se incorpora al currículum, si no se hace obligatorio que el profesorado al enseñarlo lo incorpore, o al menos lo reciba y sea consciente y luego ya vea con una flexibilidad, ¿no? La independencia de él y la docente en cómo trasladarlo, pero es fundamental llegar. ¿Una fórmula? No, de diferentes maneras. Es un poco desde aquí, desde la Unidad de Mujeres y Ciencia, lo que hemos visto. Dependiendo del target, dirigirnos y a sumar y aunar. Y lo que sí estamos cuidando mucho es que también la calidad de la formación y de la capacitación que demos sea atractiva, ¿no? Para que luego al final pues, no pases por un curso de igualdad y te hayan dado las leyes, ¿no? Que a veces también dices, oye, esto no me lo puedo llevar a mi día a día, ¿no? Entonces damos herramientas, instrumentos y capacitar, ¿no? Que yo creo que es importante que lo que se lleve, en este caso, el profesorado, pues pueda ser útil. Muy bien, muchas gracias. Simplemente señalar que el 80% es profesorado de educación y psicología, donde es básico tener en cuenta la perspectiva de género como docentes, ¿no? En gran cantidad de los temas, por no decir en todas las materias que damos. Entonces, pues es muy llamativo y al mismo tiempo también preocupante, porque somos el eslabón, ¿no? Para esos profesionales que van a salir después a la calle. Y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a seguir. Hay otra pregunta de Mayra Osorio, que fue también miembro de la Comisión Mujer y Astronomía y nos lo comentó también a nosotras, y dice lo siguiente. Quisiera llevar la propuesta al Ministerio para que se reconozca como mérito a las investigadoras e investigadores el trabajo que hacen por promover la igualdad de género en la ciencia. Parece que en la petición de proyectos del Plan Nacional ya se valora bien el hecho de fomentar la igualdad de género e incluir mujeres investigadoras en los equipos de investigación, pero sería muy bueno que en las convocatorias de científico titular, investigador científico y profesor de investigación se tomara como un mérito el trabajo que hacen las investigadoras e investigadores por la igualdad de género y se dieran puntos por ese aspecto, tal como se hace para la divulgación científica, estancias de investigación, participación en congresos, etc. Muchísimas gracias por la propuesta. Informarte que ya se está trabajando en ella. Por ejemplo, se ha comentado en los foros de trabajo con la NECA, con los sexenios de transferencias, sexenios de investigación, es uno de los temas que se ha valorado. Pero aquí hablando con la ministra, tuvimos reunión, la ministra y yo, Comunidad de Mujeres y Ciencia, con diferentes investigadoras precisamente para preguntarles, ¿no? Una vez que la ley estaba ya aprobada, cuál era la mejor manera de desplegarla. Y precisamente salió este tema, ¿no? Es decir, oye, la divulgación en materia de igualdad es un tema que hay muchas mujeres, ¿no? También hombres, pero hay muchas mujeres que lo tienen incorporado a su día a día. Igual que hay otras tareas que hacen ellas más que ellos y que no se valoran, ¿no? Y una reflexión que yo os traslado, la reflexión que hacían ellas, es que el problema que veían era que si se valoraba, nunca se va a valorar lo mismo que una publicación, y lo que vamos a hacer es perpetuar que sean ellas las que pierdan mucho tiempo que se les está quedando a publicar a este tiempo cuando se sabe que nunca va a valer lo mismo divulgar igualdad o divulgar ciencia, ¿no? Pero en este caso igualdad por defecto no digo que se haga conscientemente, pero es complicado cambiar la cultura que existe en este tema, y el riesgo que había, y así os lo traslado, era que se va a perpetuar, que las mujeres son las que trabajan en fomentando la igualdad y es una especie de voluntariado que venga, lo reconocemos un poquito, pero realmente donde las mujeres tienen que estar, que es equiparando, ¿no? En aquello que tiene mayor mérito. Entonces, bueno, es un dilema. No digo que se tenga que hacer o que no se tenga que hacer, pero sí que hay que valorar hasta qué punto determinadas situaciones pueden perpetuar. Porque un ejemplo que se ponía al hilo de esta conversación era las cargas, el tiempo que se dedica a la carga burocrática, ¿no? Es decir, oye, es que todo el tiempo que se dedica a gestión administrativa muchas veces son más las mujeres y claro, tú no te atreves a decirle que no al jefe o jefa
a hacer tú el acta, el tema de todo el papeleo. Y en cambio eso no te cuenta o te cuenta mucho menos cuando te presentas, pero no te atreves a decir que no. Entonces, bueno, pues uno de los ejemplos que ponían era, oye, ¿por qué no puede hacerse de manera rotativa? Bueno, pues a lo mejor a igualdad habría que llevarlo de la misma manera. Se tiene en cuenta, pero que no siempre sean las mismas con lo mismo, porque si se empieza a puntuar, la respuesta siguiente va a ser, no te quejes por dedicarle tanto tiempo a igualdad que ya se te valora. Ya se me valora, pero no se me va a valorar tanto como si puedo dedicarle un poquito y dedicar más parte a lo que es ¿no? mi área de interés. Bueno, yo os lo dejo un poco porque es un tema complejo, ¿no? Que, para que veáis que sí que lo tenemos en cuenta, pero que nos llevamos a perspectiva de género a que cuando se incorpore o de la forma que se incorpore no dañe por otra vía. Muy bien. Pues hay otra de Ana Chacón Tanarro que dice, respecto a que los currículums vitae con nombres femeninos se valoran peor, ¿se sabe si está peor valorado porque se piensa que la mujer es menos capaz o si es por otras razones como la baja de maternidad o la conciliación? Aquí no se ha hecho estudio del por qué, pero lo normal, lo que lleva a pensar es que lo que tiene nombre de mujer vale menos. El por qué vale menos puede ser porque es menos capaz, porque cuando ya tienes un bebé inconscientemente se piensa que no estás tan interesada en tu trabajo, es que ya no estás tan comprometida, es decir, todos los adjetivos que lleve el que lo que tiene nombre de mujer vale menos, no nos preocupa tanto. Yo creo que es precisamente porque es muy complejo, es una mezcla de varias cosas. Menos capacidad, menos compromiso, las mujeres, el mero hecho, uno de los temas que habréis escuchado alguna vez, ¿no? Que una mujer sea ambiciosa está mal visto. En cambio, tú vas a hacer una entrevista de trabajo, si es hombre o mujer, y que un hombre te diga que tiene ambición, pues oye, lo valoras, no esperas menos. En cambio, que una mujer manifieste que es ambiciosa, inconscientemente entra. No es que sea menos capaz, es que no está bien. O sea, en todas las etiquetas que lleva la feminidad, la ambición es una etiqueta negativa. Y aquí tenéis muchos estudios, si os interesa, además tengo bastantes estudios sobre este tema, porque es uno de los sesgos que tenemos identificados. Por tanto, ese currículum, el por qué el nombre de Jennifer se valoró de las 69 valoraciones que se hizo de Jennifer, todas se pusieron por debajo, se puntuaron peor el currículum que los de John en este estudio que se replicó luego en Brasil el año 2019 y los resultados fueron exactamente los mismos. Bueno, pues es por un conjunto de elementos que va en torno a las etiquetas que llevamos las mujeres en esa mochila rosa que se nos cuelga cuando nacemos. Muy bien, mira, hay dos preguntas o comentarios de Irene Epifanio que, bueno, comentan, hola, Encina Calvo y yo hemos hecho una encuesta hace unas semanas en las universidades españolas y en más del 70% no se valora que se impartan asignaturas con perspectiva de género ni la formación en ese ámbito, en programas tipo docencia, etcétera. Y luego dice, en su universidad, estudio del 2020, el 98% de las guías docentes estaban escritas en lenguaje no inclusivo. Supongo que preguntamos qué ¿Qué podríamos podemos hacer hacer, al no? respecto. Claro, efectivamente, desde aquí uno de los... hay algunos temas, yo os he comentado los temas principales, pero luego hay algunos temas de unidad mujeres y ciencia que los llevamos incorporados de serie, ¿no? Incorporado de serie va el uso del lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo, porque nos obliga la ley orgánica a las administraciones, entonces hay que continuamente recordarlo y continuamente trabajarlo. Y hay otro tema que no os lo he contado, pero he comentado porque a lo mejor lo conocéis, y es que ya se ha apuntado de alguna manera, ¿no? Cuando decíais lo del 11 de febrero, pero luego están los All May Panels. Es decir, oye, recordar una y otra vez que la imagen que yo tengo más reciente es la de, no sé si la habéis visto en las redes ahora, en Cádiz, ¿no? Que se ha habido un evento sobre lengua con el ministro Álvarez y no había ni una sola mujer. Entonces es otro de los temas constantes, es el lenguaje no inclusivo y los All May Panels que tenemos que estar continuamente, ¿no? Es un poco esa parte, igual que 11 de febrero, esa parte de cansancio, pero hay que hacerlo, porque si se baja la guardia, porque si no se avanza en esos temas, la tendencia es, si no se está en tensión esos temas, se retrocede. Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, desde el año 2019, existe una instrucción firmada por el subsecretario, porque los dos son subsecretarios, aquel que firmó y en la continuación, donde se obligan que todos los eventos en los que organiza el Ministerio, y por tanto sus organismos, y en los que participa, se garantiza una presencia equilibrada. Y si no se hace, que esté justificado.
Es uno de los temas, ¿no? de iniciativas que bueno, pues refuerzan mantener esa tensión y recordar lo que por otro lado nos marca la ley. La ley nos marca que hay que hacer un uso no sexista del lenguaje y la ley nos marca que tiene que haber una presencia equilibrada. Bueno, pues nada, sin yéndolo mucho, tenemos que cerrar ya. Muchísimas gracias, Zulema, por la charla. Las respuestas se han quedado muchas preguntas, algunas pedían datos y gráficas y estadísticas. Entonces, bueno, si te parece, Zulema, te las enviamos, algunas de las que se han quedado sin contestar, y a lo mejor esa información la podemos colgar luego junto con el vídeo de la charla. Perfecto, Muchísimas gracias de nuevo. fenomenal. Muchísimas gracias por la oportunidad, por esta charla que he disfrutado muchísimo y muchísima suerte, que disfrutéis mucho, que estoy segura que va a ser así en el resto de sesiones. Muy bien, Un adiós. abrazo muy Hasta fuerte. luego. Adiós. Chao, Gracias chao, a chao. todos.